Terrible maltrato de las mujeres en la antigüedad, parte 1. Como sabemos, las épocas antiguas eran muy violentas y muy crudas. Los hombres morían muy de jóvenes debido a las guerras y enfermedades. Aunque las mujeres eran las que peor la pasaban, ya que eran sometidas a todo tipo de maltratos. Por ejemplo, en la Edad Media había 3 tipos de escalones sociales: los nobles, los religiosos y los campesinos. La mayoría eran campesinas en ese entonces, por lo cual la vida era extremadamente cruel si encima eras mujer. Desde que nacían hasta que morían, sus padres decidían su vida, hasta con quién deberían casarse. No importaba la edad, ni siquiera si eran felices o no. Por lo general, los hombres de ese entonces tomaban a la mujer como una propiedad y tenían control total y derecho a hacer lo que querían con sus vidas. Las condiciones y castigos del matrimonio eran bastante perturbadoras, pero los castigos lo vamos a hablar en la parte 2. El terrible maltrato de las mujeres en la antigüedad, parte 2. La Iglesia en la Edad Media describía la infidelidad como un pecado exclusivamente de la mujer. Por lo tanto, si el hombre decía o sospechaba que la mujer lo estaba engañando, automáticamente era acusada sin poder defenderse. La mujer era entregada al marido y éste se quedaba con todos los bienes, inclusive sus propios hijos. Luego la podía violar o golpear en público, ya que así lo contemplaba la ley divina. Si él decidía perdonar a la mujer, esta podía ser su esclava para toda su vida. También tenía la opción de torturarla de diferentes formas. Por ejemplo, arrancarle los dientes, cortarle los dedos o estriparle un seno. En cambio, si él no la perdonaba y decidía matarla, este quedaba exento de asesinato, ya que matar a una mujer infiel estaba contemplado como castigo. Pero de las peores torturas voy a hablar en la parte 3. El terrible maltrato de las mujeres en la antigüedad, parte 3. Ya vimos que la mujer en la Edad Media era tratada como un objeto, pero eso era lo mínimo que tenían que padecer. Lo peor de todo eran las torturas que le aplicaban sus esposos como castigo. Las torturas consistían en latigazos con clavos hasta el desmayo, quemaduras con hierro sirviendo para dejar marcas, Extirpación de la lengua, cortes en los ojos para provocar ceguera, cuchillos en las partes íntimas de la mujer destrozando todo por dentro, arrancar los pelos de la cabeza con una pinza, máscara con clavos, aislamientos en cuartos oscuros por semanas. Estos eran solo los principales castigos, pero hay muchos más. Todos estos castigos se aplicaban según el pecado que había cometido la mujer contra su marido. Pero una vez que pasó la Edad Media, ¿la mujer se salvó de esto? La respuesta es no. Pero de eso vamos a hablar en las siguientes partes. El terrible maltrato de las mujeres en la antigüedad, parte 4. Una vez que finalizó la Edad Media, comienza una nueva etapa llamada el Renacimiento. En esta etapa se pensaría que la mujer estaría muchísimo mejor, pero eso estaba completamente lejos. El momento se caracterizó porque los maridos de aquel entonces ya no tenían el poder de esclavizar a su mujer. En cambio, ese rol lo tomaría la Iglesia, quien se atribuía todo el poder sobre las mujeres de aquella época. Ellos decidían qué profesiones podían desempeñar, ya que según la Iglesia, la mujer era completamente inferior al hombre. Los trabajos que tenían para elegir eran ama de casa, monja, trabajos en textiles o sirvienta en la casa de algún noble. Para las mujeres que no querían ser parte del sistema, comenzaron a prostituirse, a hacer brujería o robar y estafar. Todo esto era una forma de rebeldía contra la Iglesia de aquel entonces. Ahora, si estas mujeres eran atrapadas haciendo esto, tenían un castigo muy severo. Pero eso lo vamos a ver en la parte 5. El terrible maltrato de las mujeres en la antigüedad, parte 5. Ya vimos que la mujer en el Renacimiento estaba oprimida por la Iglesia. Algunas comenzaron a cometer hechos ilícitos como actos de rebeldía. Pero cuando estas eran denunciadas, se las capturaba y se las enjuiciaba por el Tribunal Superior de la Iglesia. Para las mujeres que se prostituían, primero se las obligaba a confesar todos sus pecados. Luego eran condenadas a azotes o a pasar varios días en la calle con un cartel que llevaba la inscripción de ramera. El fin de esto era humillarlas públicamente. En el caso de robo o estafa, la mujer era castigada con la amputación de un dedo o de una mano. También muchas veces se les quemaba el rostro para dejarles una marca que las identificaría de por vida como criminales. En el caso de adulterio, la mujer era condenada a exclusión total o muchas veces al destierro de la ciudad. Ahora, el peor castigo lo llevan las mujeres que supuestamente habían cometido hechos de brujería, pero eso lo vamos a ver en la parte 6. El terrible maltrato a las mujeres en la antigüedad, parte 6. Las mujeres que eran acusadas supuestamente de hacer brujería en la época del Renacimiento eran juzgadas de una manera completamente distinta. Primero se las llevaba ante un tribunal especial donde las obligaban a confesar algo que no habían hecho ni en lo más mínimo. Pero voy a aclarar que la brujería era cualquier cosa que no sea de la religión católica. Así que las pobres mujeres, solamente por tener un pensamiento distinto, eran llevadas a juicio y asesinadas. Luego, si no confesaban que eran brujas, eran llevadas a una cámara de tortura, donde realizaban todo tipo de aberraciones con el único fin de que confiese su amor por el diablo. Si sobrevivía a las torturas, pero no se declaraba culpable, esta era quemada viva para purificar el supuesto diablo que vivía en el interior de la bruja. No olvidemos que todo esto lo hacían en nombre de Dios y la Santa Iglesia Católica.